exaltamos, Señor, hoy en esta tarde. Seguimos alabando el nombre del Señor con alegría, con gozo, amén. Decimos fuerte. Abundancia
Sí, Señor, te exaltamos, Señor. Santo, 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 santo eres tú, Jesús. Te exaltamos, Señor, te glorificamos en esta tarde. Exaltamos, Señor, tu nombre en alto. Alguien puede dar un fuerte aplauso al Señor. Digno, digno eres tú, Jesús. Santo, santo eres tú, Jesús.
exaltamos, Padre, y adoramos tu nombre en este tiempo, Jesús. Junto con agradecerte, Padre, por la oportunidad que tenemos de estar aquí compartiendo, reunidos en el templo y reunidos también con quienes nos ven desde casa, Padre Santo. Porque así como tú estás aquí hoy entre nosotros, Dios, estás con quienes nos ven, Padre, a través de las plataformas digitales, Jesús. Tu presencia, Señor, tu espíritu no tiene límites, no tiene barreras, ni físicas, Señor, ni emocionales, ni de ningún tipo, Dios. Gracias, Jesús, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos acompaña hoy y todos los días de nuestra vida, Padre. Porque Él lo enviaste, Señor, y lo preparaste para que nos acompañara en este camino, Dios, que a veces se torna difícil, Padre. Hoy en día, Señor, lleno de incertidumbre, Jesús. Pero ahí estás tú con nosotros, Dios, cada día, cada momento, cada instante, Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Te adoramos, Cristo. Te exaltamos, Señor. Solo a ti declaramos santo, santo. Solo a ti cantamos aleluyas, Jesús. Solo a ti, Señor. Vamos a declarar una vez más, santo. Santo, cantamos santo. Aleluya, Dios está aquí. Gracias, Señor. Santo, cantamos santo. Aleluya, Dios está aquí. Vamos una vez más. Santo, cantamos santo. Aleluya, Dios está aquí. Tú estás, Jesús. Santo, cantamos santo. Aleluya, Dios está aquí. Tú estás aquí, Jesús. Tu grata presencia, Padre, nos envuelve, Señor, nos rodea. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Jesús. Santo, santo Dios. Santo Jesús. Tu palabra es mi ancla, paz en medio
Santo. Solo tú, Jesús, eres nuestra esperanza, Dios. La esperanza, Padre, que vence todo temor. Tu amor ha vencido el temor. Pase lo que pase, en ti creo. Por tu palabra libre soy. Firme en tu verdad permanezco. Tu amor ha vencido el temor. Pase lo que pase, en ti creo. Por tu palabra libre soy. Firme en tu verdad permanezco. Tu amor ha vencido el temor. Pase lo que pase, en ti creo. Por tu palabra libre soy. Firme en tu verdad permanezco. Eres fiel por la eternidad. Mi Dios no cambia, nunca cambia. Valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. Eres fiel por la eternidad. Mi Dios no cambia, nunca cambia. Valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. Eres mi esperanza, solo tú, Señor. Solo tú, solo tú, solo tú, Santo Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, Padre, nuestra roca firme. La palabra de Dios en el libro de Salmos relata: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde quiera que vayas. ¡Aleluya! Santo Jesús, gracias. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias, Padre, por ser esa roca, ese refugio. Dios, en estos tiempos de desesperanza, en estos tiempos de desconcierto, de confusión, de alborotos, solo tú eres nuestra esperanza, Jesús. Eres nuestra paz, Padre, en medio de tanto caos, Dios. Solo tú, Jesús. Santo. Te adoramos. Te adoramos.
dejamos a continuación con los avisos de la semana. Hola Casa MTP, les damos la bienvenida a un nuevo fin de semana. Les saludamos en nombre de nuestros pastores Patricio y Claudia. Estamos muy contentos porque podemos seguir reuniéndonos los fines de semana. Es por ello muy importante mantener las normas básicas de seguridad. Recuerde, uso de mascarilla durante toda la reunión, aplicación de alcohol gel en sus manos, mantenerse en su puesto el tiempo que dure la reunión, evitar saludar a su hermano de manos y abrazos. Cumplamos estas simples medidas para que así podamos seguir disfrutando de estos tiempos. Mencionarles también que contamos con sus aportes en ofrendas, diezmos y primicias. Recuerde que las primicias serán retiradas primera y tercera semana del mes y que las ofrendas y diezmos pueden ser realizadas mediante transferencia electrónica o en forma presencial durante nuestro servicio. Agradecemos a todos ustedes por su noble corazón y por sus aportes cada semana. También comentarles que continuamos con nuestros cultos en forma presencial los fines de semana. Recuerde, sábado a las 19:30 horas y domingo a las 11:30 de la mañana. Y si no pudo asistir, recuerde que el día domingo a las 20:30 horas se transmite nuestro servicio online. Recuerde compartir todas nuestras actividades en redes sociales. Un abrazo, hermanos. Amén. Qué rico el tiempo que tuvimos hace un par de minutos atrás, donde sin duda el Señor ya comenzó a ministrarnos y empezó a hacer cosas espectaculares en medio nuestro. Quiero, primero que nada, agradecer a Dios y agradecer a nuestros pastores la oportunidad de poder estar compartiendo parte de lo que el Señor ha estado hablando a mi vida. Y la verdad es que es rico que podamos estar juntos. Quiero agradecerles por apartar este tiempo, porque tenemos una instancia juntos para poder buscar de Dios, para ser desafiados y para que su Espíritu Santo se mueva en medio nuestro. Ya sea que hayas venido a este lugar o ya sea que nos estés viendo por medio de las plataformas digitales, sé que el Señor hoy nos va a desafiar y nos va a impactar con lo que Él quiere hablarnos. Y la verdad es que quiero partir este mensaje que he titulado Procesos, un poco recordando lo que el pastor nos decía a principio de año y que Miguel lo recordaba la semana pasada, cuando nos decía que este iba a ser un año en el que íbamos a tener que acompañar personas, pero también íbamos a ser acompañados. ¿En qué? En los procesos de nuestra vida. Y creo que es interesante eso, cómo nosotros tenemos la oportunidad de acompañar a alguien en los procesos de su vida, pero cómo también nosotros tenemos que tener la humildad de dejarnos acompañar en los procesos de nuestra vida. Miguel la semana pasada hablaba acerca de avanzar en lo que Dios tiene para nosotros, avanzar en lo que Dios tiene para nuestras vidas, con ejemplos de fe que sin duda nos inspiran, que sin duda nos desafían a ir por más, que sin duda nos hacen analizarnos y decir, wow, quizás no les llego ni a los talones, pero quiero ser como ellos. Historias que sin duda nos van a ayudar a sacar lo mejor nuestro y a pulir nuestras vidas. Y mientras escuchaba esa prédica el día sábado, el Señor allá atrás me dijo, procesos. Y yo decía, ya, procesos, sí, ok. Pero ¿cómo encajamos todo esto en lo que se ha venido hablando? Y quiero partir y decirles que todos en nuestra vida, incluso en el minuto en el que estamos hoy, estamos viviendo diferentes procesos. De una u otra manera, estamos en un proceso inmerso. Estamos viviendo un proceso que puede ser bueno
o puede ser difícil. Pero de lo que estoy seguro es que aún en lo muy complejo que el proceso que tú puedas estar viviendo el día de hoy pueda ser para tu vida, muy difícil puede que tú lo estés viendo, déjame recordarte que Dios sigue teniendo el control. Que Él nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar solo, Él siempre va a estar ahí. Hay un verso en la Biblia que para mí ha sido impactante, que está en el libro de Isaías 41:10, y Él dice que Él se va a encargar de sostenernos con su mano victoriosa. Y es importante, solo esto es un paréntesis o una introducción, no sé, pero para los que están viviendo procesos difíciles, recuerden que es necesario que en esos minutos podamos recordar las promesas de Dios, no solo a nuestra vida en lo particular, sino que las promesas que están disponibles para nosotros en su palabra. Incluso cuando en ese proceso que quizás estamos viviendo sentimos que Dios no nos responde, que Dios no nos habla, que Dios guarda silencio, muchas veces Él actúa de esa manera. Porque quizás no es el minuto de darnos la respuesta. Recuerda siempre que los tiempos de Dios son perfectos. Él nunca te va a responder tarde, nunca se va a adelantar. Va a responder en el minuto preciso. Y cuando Él responda, nos vamos a dar cuenta y vamos a armar la historia en panorama y vamos a decir, wow, sí es el minuto preciso de Dios. Y es un poco sobre esto lo que yo quiero hablarles. Cómo los procesos de Dios van puliendo nuestra vida para sacar lo mejor de nosotros y nos van haciendo avanzar en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Escuchaba la prédica de Miguel la semana pasada y los ejemplos que él usó realmente, lo dije hace un par de minutos atrás, nos inspiran, nos desafían. Y en lo particular me encantaría ser como ellos, que nunca dudaron, ¿cierto? José, que en el trayecto o en el tiempo que fue vendido por sus hermanos hasta que llegó a ser la mano derecha de Faraón, pasaron 40 años. Y es viendo todo lo que él vivió, yo digo, wow, o sea, si él no dudó, yo quiero parecerme a él. O aquellos 3 muchachos que no quebrantaron su fe, no quebraron su fe y que estuvieron dispuestos a morir, igual que Daniel. Wow, yo quiero ser como ellos. Pero tengo que confesarme con ustedes. De verdad, tengo que confesarme con ustedes. Yo no soy así. A veces dudo, a veces tengo miedo, a veces siento que Dios no me responde, a veces mi fe decae. Y me encantaría ser como esos héroes de fe. Pero es difícil. En la vida normal es complejo. Pero tranquilos. Dios es quien perfecciona ese tipo de cosas en nuestra vida. Porque para eso son los procesos que vivimos. Escuché una frase una vez que me gusta mucho. Dios no llamó personas perfectas. Dios llamó imperfectos para ser perfeccionados. Esa es su gracia. Ese es el amor que nos tuvo. Por eso quiero que hoy día veamos un ejemplo que a mí en lo personal me anima a seguir adelante, me anima a avanzar y me anima a entender que los procesos que yo puedo estar viviendo son para que Él se glorifique en mi vida y para hacerme avanzar. El ejemplo que quiero que veamos es Pedro. Pedro el apóstol, Pedro el pescador, Pedro la persona. En el libro de Mateo capítulo 4, verso 18, dice lo siguiente: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Quiero invitarte que allí donde estés podamos orar juntos. Padre, gracias. Gracias porque sin duda hoy nos vas a hablar. Señor, gracias porque ya comenzaste a ministrar nuestras vidas en este hermoso tiempo de adoración. Señor, te quiero pedir que tú seas
abriendo nuestro entendimiento, Señor, que nuestros corazones se abran a lo que tú quieres hablar y que hoy día seamos desafiados por tu palabra y que al momento de irnos nos vayamos, Señor, mucho mejor de cómo llegamos a este lugar. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. En los versos que leíamos recién, narran un poco cómo fue ese llamado de Jesús a Pedro. Y mientras yo los leía, yo decía, wow, qué sencillo fue. Vengan, síganme, y dejaron todo y se fueron. Y yo pensaba, leía, buscaba, y claro, lo más probable es que Pedro y su hermano hayan escuchado y hayan ya visto un poco lo que Jesús venía haciendo, ¿sí? Y quiero describirles un poquito a Pedro. Pedro fue uno de esos 12 discípulos de Jesús, quizás uno de los más conocidos. Era un pescador, vivía en un pueblo, en una ciudad que se llamaba Capernaum, ¿cierto? Y algunos dicen que cuando Jesús pasaba por ese lugar solía quedarse con Pedro. Era un poquito cercano a él. Algunos dicen que Pedro no tuvo educación, cosa que en lo personal no creo, ya que los judíos suelen hasta el día de hoy, por un tema cultural, educar a sus hijos desde muy pequeños en la ley. Por lo tanto, Pedro sabía muy bien lo que la ley decía, lo que vendría siendo para nosotros el Antiguo Testamento. Pedro, junto a Santiago y junto a Juan, formaban parte de los discípulos más íntimos de Jesús. Podemos ver ejemplos de esto en la última cena. Están comiendo, ¿cierto? Pero hay 3 que estaban más cerca de Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Podemos ver otro ejemplo cuando, terminando uno de esos bellos días que Jesús solía tener, se fue al monte a orar y se llevó nuevamente a estos 3 a orar con él. Luego en un minuto se aparta, ¿cierto? Y cuando vuelve los pilla durmiendo. Vemos cómo este Pedro era más cercano quizás que los discípulos a Jesús. Por eso me gusta este personaje. Porque era cercano, era íntimo de Jesús, pero era una persona normal, como tú y como yo. Y es lo que quiero que veamos a continuación. Quiero que entendamos no una etapa de Pedro, sino que quiero que veamos la vida de Pedro como un proceso completo, un proceso de transformación en el cual Dios se glorificó y cómo las etapas de su proceso nos pueden ayudar a vivir los nuestros. Y quiero dejarles 3 cosas que marcan los procesos de la vida de Pedro. El primer punto que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la confianza que Pedro tenía en Jesús. Y para eso vamos a leer los siguientes versos, Mateo 14 del 22 en adelante. Mientras lo buscan, mientras aparece en pantalla, anterior a estos versos que vamos a leer, Jesús había estado haciendo uno de los milagros que quizás rompe la lógica más natural que podemos tener. Alimentó más de 15.000, 20.000 personas con 5 panes y 2 peces. A mí 5 panes y 2 peces no me alcanzan a durar una semana y él alimentó 20.000 personas. Venían de ver eso, ¿cierto? El verso 22 dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Y quiero hacer un paréntesis y hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces vemos a Dios haciendo algo en nuestra vida y pensamos que no es Él? Mientras leía estos versos y me hacía esta misma pregunta, yo decía, esto nos suele pasar mucho.
Y les pasó a los discípulos, venían de haber visto tremendo milagro, pero aún así dudaron de quién venía hacia ellos. Prefirieron decir, no, es un fantasma, en vez de decir, mira, es Jesús el que viene ahí. Y muchas veces eso nos ocurre a nosotros. ¿Cuántas veces oramos y oramos y oramos y oramos por una respuesta de Dios? Y cuando Dios comienza a dar luces de esa respuesta, preguntamos, ¿será Dios? ¿Será de Dios? Sí. Hay alguien que no duda. A veces es más fácil no atribuir a Dios que poner nuestra confianza en Dios. Por eso creo que una de las cosas que tenemos que analizarnos hoy es esto. Dios está ahí pendiente de ti, Dios está ahí y va a aparecer. Pero cuando aparezca, dejemos que Él haga. Sigo leyendo verso 27. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Verso 28 aparece nuestro personaje en escena. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Creo que en estos versos hay dos historias que ocurren en paralelo. Tenemos por un lado lo que vive Pedro y por otro lado tenemos lo que viven los discípulos. Y quiero partir un poco por lo que vivieron los discípulos en esta historia. Tenemos el siguiente panorama. Oscuridad en la noche, tormenta, olas gigantes, discípulos con miedo, con incertidumbre. Y ven una silueta que se les acerca. Vemos a un Jesús que se encarga de calmar esa situación, que se encarga de calmar a los discípulos, de decirle, hey, yo soy Jesús. Y quiero decirles lo siguiente en relación a esto, porque quizás a veces pasamos momentos que son difíciles, tormentosos, donde todo está oscuro, donde la tormenta mueve nuestra barca. Pero, ¿sabes? No importa qué tan grande sea la tormenta. Cuando Jesús se sube a la barca, la tormenta se calma. Él apacigua hasta el mar más indomable. Recuerden que la Biblia nos enseña que por Él y para Él todas las cosas fueron creadas. Por eso, si estás pasando un minuto difícil, deja que Jesús se suba a tu vida, que calme tu miedo, que controle tu ansiedad y que tome el control de lo que tú no puedes controlar. Por otro lado, tenemos lo que Pedro vive. Un Pedro que en el verso 28 creo que deja ver toda su personalidad. Yo veo un Pedro que es desafiante, un Pedro que, como diríamos en buen chileno, es choro. Un Pedro que está dispuesto a darle, que está dispuesto a tirarse si es necesario. Pero también vemos un Pedro que tiene una confianza sin igual en Jesús. Que es capaz quizás de desafiar a este Jesús y a decirle, ya, si realmente eres tú, mándame que vaya a ti. ¿Por qué? Porque confiaba en Jesús. Porque sabía lo que había hecho. Había visto milagros de Jesús ya. Y eso creo que es importante y algo que tenemos que recobrar. Confiar ciegamente en Jesús. Todos muchas veces nos centramos en la parte donde Pedro se hunde, en cómo Jesús lo reprende, en cómo le dice, hombre
de poca fe. Y sí, es cierto, Pedro necesitaba ser corregido. Pedro necesitaba un tirón de orejas con respecto a su fe. La fe de Pedro necesitaba ser tratada, tal como la nuestra necesita ser tratada en los procesos de nuestra vida. Pero creo que ese no es el punto de vista correcto. Porque en el proceso de Pedro, desde mi punto de vista, Pedro necesitaba hundirse. Pedro necesitaba ese viento que lo moviera y necesitaba hundirse. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque cuando él se hunde es cuando realmente depende de Jesús. Y es cuando tira ese grito quizás y le dice, Señor, sálvame. A veces necesitamos hundirnos para recuperar nuestra confianza en Jesús. A veces es necesario que el agua nos llegue al cuello o que nos pase. En mi caso no es tan difícil, pero a veces necesitamos que el problema nos sobrepase para que podamos recuperar nuestra confianza en Jesús. Pedro estaba en la barca donde podía controlar quizás muchas cosas, estaba seguro. Dentro de esta tormenta estaba seguro. Pero él decide dar un paso de fe y decirle al Señor, ¿sabes? Si eres tú, mándame que yo vaya. Pedro quiso salir de su zona de confort. Y creo que es primordial que vivamos procesos como los que Pedro vivió en esta historia. Como les decía, es necesario que nos hundamos. Es necesario que el problema nos cubra por completo, porque allí es donde vemos la gracia de Dios haciéndonos salir a flote. Cuando dependemos solo de su gracia, es cuando más confiamos en Él. A veces confiamos más en el título que puedo tener. A veces confiamos más en la carrera que puedo tener. A veces confiamos más en el tamaño de la cuenta corriente que puedo tener, de los bienes que puedo tener. Cuando eso es secundario. Parece que no va todo. Habla el Señor, ¿cierto? Cuando yo creo que eso es algo que debemos dejar de lado. Lo más importante es entender que dependemos completamente de Él. Si mi vida depende completamente de Él, Él es el que nos va a dar la salida en el minuto justo, tal como lo hizo con Pedro. En la situación en la que estés, déjame decirte que Él está ahí, viendo cómo tú avanzas en el agua. No esperando a que te hundas para regañarte, para apuntarte con el dedo, sino que esperando para tender su mano y para sacarte y avanzar aún más a los planes que Él tiene para tu vida. Número 1, entonces, pongamos nuestra confianza en Dios. Número 2, creo que hay veces en las que nos gusta tomar el control. ¿A quién no le gusta controlar las cosas en su vida? Yo creo que de cierta manera todos controlamos o queremos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que nos está pasando. Y la siguiente historia tiene que ver un poco con eso. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 18. Jesús ya había pasado la última cena con sus discípulos. Y viene un proceso un tanto difícil dentro de todo lo que iba a ser la vida de Jesús, pero necesario. Y es lo que vamos a leer a continuación en el verso 1. Dice, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados, de guardias, de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que había de suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, le preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron.
yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Y cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Quiero hacer un paréntesis en esta parte. Jesús usa la expresión yo soy porque era una expresión con la cual Dios en el Antiguo Testamento se mostraba a los hombres. Él les decía, yo soy. Yo soy el único Dios verdadero. Y quiero preguntarte, antes de preguntarte, Jesús ya había usado esta expresión varias veces en el libro de Juan. En el libro de Juan se muestran los 7 yo soy que Jesús utiliza. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera, y ustedes lo pueden buscar. Y quiero preguntarte, ¿cuántas veces Dios te ha dicho, yo soy, y nos hacemos los sordos o no escuchamos? ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones en las que Dios se aparece a nuestra vida y nos dice, yo soy la respuesta que estabas esperando? Yo soy el camino y la solución a tu problema. Yo soy quien te puede dar paz. Yo soy quien te puede dar consolación. Y a veces no queremos escuchar. Creo que es en esos detalles cuando tú y yo más tenemos que prestar atención a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando Él se presenta a ti y te diga, yo soy, presta oído. Porque si se está tomando el tiempo de decirte lo que es para ti, es porque algo más quiere contigo. Sigo leyendo, verso 7. ¿A quién buscan? Volvió a preguntarle Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste ninguno se perdió. Verso 10, aparece nuestro personaje en escena. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote. O sea, no podía echarse a alguien más bajito. No, al del sumo sacerdote. Al tiro nomás. Le cortó la oreja derecha. Verso 11, vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da de beber? Vemos nuevamente en escena esa personalidad impetuosa, esa personalidad fuerte, ese Pedro choro que vimos antes, lo vemos aún más. Pedro tenía una personalidad en la que no le daba miedo causar daño si era necesario por defender a los suyos. Para explicar un poco esto, el contexto en el que esto sucede, el pueblo judío, el pueblo de Israel, estaba cautivo del Imperio Romano. Ellos esperaban un salvador político, un luchador, un libertador. Pedro pertenecía a uno de los grupos más extremistas de aquellos tiempos. Pedro era celote. Los celotes no tenían miedo de usar armas si era necesario contra el Imperio Romano. Por eso es que Pedro actuaba de esta manera. Quizás ya había vivido en su vida procesos como este. Y sabía un poco que si venían a buscarte los soldados no era para que fueran a tomar oncecita juntas. Por eso Pedro actúa de esta manera. Pedro estuvo dispuesto quizás hasta matar a alguien por defender a Jesús. Pero los propósitos de Dios son diferentes a los nuestros. ¿Cuántas veces a nosotros nos gusta tomar el control de las situaciones que vivimos? Pedro quiso hacerlo. Él quiso defender a Jesús. Él quiso impedir lo que Jesús venía a cumplir. Pero Jesús no necesitaba ser defendido. Necesitaba que todo siguiera su curso natural. Y es interesante esto. Porque a veces nos gusta tomar el control de las situaciones a nosotros. Y no siempre es bueno. Les quiero poner un ejemplo de mi vida cotidiana. Con mi esposa adoptamos 2 cachorritas. La más grande, Aika, es una perrita mediana, a mí me llega hasta como por aquí.
Ella está entrenada tiene un adiestramiento básico, se sabe sentar, echar, se queda quieta, si yo la llamo viene, si me trae cosas, cocina. Y dentro de su entrenamiento, muchas veces yo la dejo quieta al final del patio, como si fuera muy grande el patio, pero la dejo quieta en la pandereta y me voy, le doy la espalda, y cuando me doy vuelta, la tengo atrás. Jugamos con una cuerda y viene detrás de la cuerda y me agarra la cuerda. Entonces yo tengo que tomarla, corregirla, llevarla nuevamente, dejarla quieta, venirme, esperar, la dejo 2-3 minutos quieta y la llamo. Y ahí jugamos de nuevo. Les pongo este ejemplo porque a veces actuamos como mi perrita y queremos tomar nosotros el control de la situación. Y a veces ella es la que quiere mandarme a mí en cómo jugamos. Y no siempre tiene que ser así. Y a veces nosotros actuamos de esta misma manera. Nos gusta tomar el control. Y no está mal querer controlar lo que nosotros podemos controlar, lo que está en nuestro alcance controlar. Pero quitarle el control a Dios es muy distinto. A veces, en nuestro afán de querer hacer lo correcto, no dejamos que Dios haga, porque nosotros no queremos soltar el control. Y a veces es necesario soltar el control de nuestra vida para que Él tome el control en nuestra vida. Quiero recordarte que en esos momentos en los que nosotros tratamos de tomar el control, tal como ocurrió en la historia de Pedro, Dios vuelca su corazón a nosotros para decirte, ese no es el camino correcto. Quizás Pedro pudo haberle hecho frente a todos los soldados que venían, pero no era el camino correcto. Por eso vemos a un Jesús que lo frena y le dice, es necesario que pase lo que tiene que pasar. Pedro fue arrepentido por Jesús. Guarda esa espada, le dijo. Las cosas deben seguir como mi Padre quiere que ocurran. A veces es necesario prestar atención a la voz de Dios cuando Él nos dice, no actúes así, contrólate. Porque muchas veces tomar el control a nosotros nos descontrola. Déjale el control de la situación a Jesús. Número 2, entonces. Dejemos que Dios tome control del proceso que estamos viviendo. Como les decía en un principio, puede que sea un proceso bueno, como puede que sea uno difícil. En cualquiera de los dos, deja que Dios tenga el control. Si es un proceso bueno, al Dios tener el control, Él se va a encargar de abrir muchas más puertas quizás, de hacer todo más expedito de lo que quizás está haciendo. Si es un proceso difícil y tú dejas que Dios tome el control, Él se va a encargar de pulir tu vida, de utilizar ese proceso a tu favor para sacar lo mejor de ti y para agregar de Él en nuestra vida. Deja que Él tome el control. Número 3, mientras vienen los músicos, ya estamos prontos a terminar. Creo que dentro del proceso de la vida de Pedro hay algo que es fundamental. Pedro confiaba en Jesús, sabía lo que había hecho. Pedro trató en situaciones de tomar el control y de él ser el sobresaliente, cuando era Jesús el que debía ser el sobresaliente. Pero creo que en este punto número 3 vemos algo que es muy necesario, no solamente para el proceso de Pedro, sino que para el proceso de nuestra vida. Y es que necesitamos caer para que Él nos levante. El libro de Mateo, en el capítulo 26, versos 69 en adelante, narra una historia muy particular en la vida de Pedro y tiene que ver con algo que sucedió luego de lo que acabamos de leer. Se llevaron a Jesús preso, todos sabían lo que iba a ocurrir y pasó algo muy particular con los discípulos.
Dice la historia que todos se disiparon, no quedó ninguno. Todos se fueron a esconder. Quizás pensaron que ellos eran los próximos. Pero Pedro fue muy diferente. Cuenta la historia que Pedro fue el único discípulo que siguió a Jesús cuando él fue encarcelado. Y eso es lo que quiero leerles a continuación, verso 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Pero después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos. Se te nota por tu acento. ¿Te pareces a Jesús? Comenzó a echarse maldiciones y le juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Estos versos, si bien es cierto, son un poco duros dentro de la historia de Pedro. Pero como les dije al principio de este punto, a veces es necesario caer. A veces es necesario que choquemos con una pared y que nos desplomemos. Dentro de los procesos creo que hay una etapa que es fundamental. Y es que necesitamos caer bajo, hondo. No porque Dios sea malo, no porque Dios te quiera humillar, sino que porque necesitamos estar rotos para que Dios nos vuelva a armar. Me gusta mucho la historia del alfarero. Cuenta la historia del alfarero que él hacía cositas con greda y que cuando alguna tenía un desperfecto, la desarmaba y comenzaba a hacerla nuevamente. Nuestra vida es igual. A veces tiene desperfectos. A veces necesita ser tomada por el alfarero. Y creo que los procesos de la vida son excusas que Dios utiliza para volver a armarnos. Y con Pedro ocurrió esto. Pedro necesitaba caer hondo. Me llama mucho la atención cómo terminan estos versos. Porque dice que cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, lloró amargamente. Y ese llorar amargamente no tiene que ver solamente con un llanto quizás desconsolado por lo que él había hecho, por la situación que estaba viviendo, sino que tiene que ver porque él se dio cuenta realmente de lo que estaba haciendo. Había negado a su maestro. Había preferido salvar su vida cuando Jesús estaba tomando su lugar, cuando Jesús estaba tomando tu lugar, cuando Jesús estaba tomando mi lugar. Él prefirió salvarse. Quizás todas esas cosas estaban en la mente de Pedro en ese minuto. Y me imagino qué tan quebrantado necesitaba estar o pudo haber quedado Pedro. Como les decía, esta es una etapa fundamental dentro de los procesos. Porque aquí es cuando Dios nos vuelve a armar. Pedro negó a Jesús tal como él le dijo que lo haría. Cuando Pedro se da cuenta de qué tan bajo cayó, de cómo tocó fondo, dice que su corazón se rompió. Se dio cuenta realmente de que no era el camino que quizás debió haber tomado. Pero es interesante, porque luego de la muerte de Jesús, una vez estando resucitado, Pedro tuvo la chance, por medio de Jesús, de que todo el proceso anterior que él ya había vivido tomara sentido. Y esto ocurre en el libro de Juan, capítulo 21. Quiero invitarle a que se pongan en pie mientras tanto.
Juan capítulo 21, verso 15 dice lo siguiente: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Verso 17: por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Cambia un poquito la palabra, pero para que Pedro le pudiese entender, le dice: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y es interesante esto, porque si bien es cierto, las 3 veces en las que Jesús le pregunta a Pedro esta famosa frase, si lo ama, quizás tiene que ver con un llamado de atención, un guiño a lo que Pedro había vivido anteriormente, al negarlo 3 veces. Pero también creo que tiene que ver con un restituir a ese Pedro por esas 3 negaciones. Y creo que lo importante no es la pregunta de Jesús al decirle, por lo menos en esta historia, es lo que yo quiero compartirle, ¿cierto? Creo que lo importante no es la pregunta de Jesús. Creo que lo importante tampoco es la respuesta de Pedro, sino que creo que lo importante es la contrarrespuesta que Jesús le hace. Apacienta mis corderos. Pedro, cuida de mi iglesia. Pedro, te estoy dando una tarea. Y es aquí, creo yo, el punto fundamental en el que la historia de Pedro y el proceso de Pedro toma sentido. Porque es aquí cuando Jesús se posiciona en su vida y le dice: ¿sabes? Todo lo que viviste para atrás, todo lo que te tuvo que ocurrir, lo bajo que caíste, cómo te hundiste en el mar, cómo me negaste 3 veces, cómo fuiste capaz de tomar la espada, de tomar la justicia por tus propias manos, toma sentido ahora, cuando yo le doy sentido a tu vida. Los procesos de Dios, o en los procesos de Dios, luego de caer, luego de tocar fondo, Él hace algo especial en nosotros. Él hace algo especial en nuestra vida. Por eso les decía al principio, veamos la historia de Pedro como un todo. Y creo que esto es un parteaguas en la vida de Pedro. Y a mí en lo personal me llama mucho la atención, porque creo que nos podemos identificar mucho con Pedro. Tú y yo podemos ser muy íntimos de Dios. Tú y yo podemos ser muy cercanos a Dios. Pero creo que todavía hay cositas en las que los procesos de la vida, los procesos que Dios nos va poniendo por delante, necesitan ser tratadas, necesitan ser moldeadas por Dios, tal cual como le ocurrió a Pedro. Cuando dejamos que Dios obre en nuestro ser y nos exponemos a Dios, dejamos que Él haga en nuestra situación. Pedro había caído, Pedro había negado al Señor 3 veces, su corazón estaba quebrantado, roto, quizás qué tan mal se podía sentir, pero aún así Jesús le dio sentido a su vida. En la situación en la que tú estés hoy, difícil o buena, déjame decirte que Dios está valiendo de ella para sacar lo mejor de ti. Los procesos de la vida valen para nosotros. Son para pulir nuestra vida. Pero va a llegar el minuto en el que el proceso que tú estás viviendo hoy va a tomar sentido para alguien más. Cuando tú decidas hablar de lo que Dios ha hecho en tu corazón. Quiero terminar con lo siguiente.
La vida de Pedro luego de esto no volvió a ser la misma. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, narra la historia de que estaban estos 120 discípulos juntos, buscando la promesa del Espíritu Santo. Y dice que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, Pedro o todos comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y Pedro se levanta y comienza a predicar. Comienza a hablar de ese Jesús al que él conoció, de ese mismo Jesús al que él negó, de ese mismo Jesús que lo hizo caminar sobre el agua, de ese mismo Jesús que restituyó su vida, que cuando en ese proceso él estaba muy quizás acongojado, Jesús se encargó de levantarlo. Cuenta la historia que en esas dos primeras predicaciones de Pedro, 2,000 y 5,000 personas se convirtieron al Señor. Ese mismo Pedro que cortó orejas comenzó a anunciar el mensaje de Jesús. Ese mismo Pedro, cuando iba pasando y se topa con este cojo de nacimiento, paralítico, no recuerdo bien la historia, pero le dice: mira, ¿sabes qué? No tengo plata, no tengo oro, no tengo dinero, ni siquiera quizás tengo donde caerme muerto, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y la persona se levantó. Ese mismo Pedro, que había caído hondo y que había negado a Jesús, estaba haciendo milagros, tal cual como Jesús lo prometió. Ese mismo Pedro, que en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, dice que caminaba por ciertos lugares y mucha gente los buscaba porque los apóstoles estaban haciendo muchos milagros. Y llegaron al punto de que la sombra de ellos, la sombra de Pedro, sanaba. Y sí, creo que es importante lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Creo que es importante que en este tiempo podamos volver nuestro corazón al Espíritu Santo. Pero creo también que lo que Pedro terminó haciendo no solamente se debe a lo que el Espíritu Santo hizo en él, sino que dependió de todo lo que Jesús le permitió vivir a lo largo de su vida. Pedro terminó siendo el Pedro que tú y yo conocemos por el proceso de su vida. Luego de eso el Espíritu Santo lo impulsó y lo llevó a más. Pero si Pedro no hubiese vivido todo lo que tenía que vivir, quizás no hubiese sido el Pedro que conocemos. Al punto de que los historiadores dicen que él se declaró indigno de morir como su maestro y pidió que lo crucificaran al revés, porque no era digno de morir como Jesús lo había hecho. Quiero terminar con lo siguiente. Allí donde tú estás, tú sabes lo que estás viviendo, tú sabes qué está ocurriendo en tu vida, si estás pasando por un momento difícil o quizás estás pasando por un momento en el cual tu vida va hacia algo mejor. Déjame decirte que desde lo que estés viviendo, quiero pedirte que allí donde estás podamos orar juntos y podamos decirle al Señor: Señor, en el proceso que estoy, comienza a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, primero que nada, te agradecemos por la situación en la que estamos, sea buena, sea mala, sea una situación difícil o sea una situación en la que estamos viendo tu mano hacer algo poderoso. Pero Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo haga algo especial en el proceso en el que estamos. Tú lo sabes todo. Señor, tú sabes lo que estamos pasando, tú sabes lo que está ocurriendo en nuestra vida. Y quizás no lo vemos. Quizás aunque no te pueda ver, Señor, tú estás obrando. Tú estás haciendo algo especial. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero pedir que en esta hora tú comiences a dar respuesta a aquellos corazones que están siendo acomplejados por diferentes situaciones. Si nos ves por la pantalla, Señor, que allí donde estén, tu Espíritu Santo sea tocando, tu Espíritu Santo sea haciendo algo especial en aquellas personas con necesidades. Señor, obra en nuestra vida.
tal como lo hiciste en la vida de Pedro. Señor, que el proceso que estemos viviendo sea para sacar lo mejor de nosotros y para llevarnos al donde tú quieres que estemos. Quiero invitarte allí donde estás, que por un segundo podamos adorar juntos al Señor y podamos tener un tiempo con Él, un tiempo en el cual Él ministra nuestra vida y podamos decirle que aunque no lo vemos, sabemos que Él está haciendo algo. Te quiero invitar a que allí donde estás podamos adorar al Señor juntos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Declaremos: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dile: aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, dile, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Quiero terminar este tiempo con un verso que les parafraseé al principio de la prédica, pero se los quiero leer completos. En el libro de Isaías, en el capítulo 41, del verso 8 en adelante, dice lo siguiente: pero en cuanto a ti, mi siervo, a quien yo he escogido, te he llamado de los confines de la tierra, diciéndote: eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No
te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. En el proceso en el que tú estás, el Señor te está diciendo: no temas, yo estoy ahí. No bajes la guardia, no te desalientes, no te desanimes, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque sé que en los procesos de nuestra vida tú estás haciendo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile al Señor: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, dile: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez fuerte, iglesia. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Decláralo. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Decláralo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Eleva tu voz y dile: aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Fuerte, iglesia. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando más. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque
iglesia tu voz. Una vez más, decláralo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Santo eres tú, Jesús. Te exaltamos, Señor. Amén. ¿Está contento? ¿Está gozoso del Señor? Sí. Nos vamos con ánimo, nos vamos con alegría. Hay una canción que le vamos a hacer ahora, que para mí tiene mucho significado porque la escribí. Y se trata del amor de Jesús. ¿Cuántos han disfrutado del amor de Dios? Porque nos ha hecho libres, nos ha sanado, nos ha librado de toda atadura, de toda opresión. El amor del Señor es todo. Quiero que escuchemos el coro para hacerla. Dice: es tu amor que me da la libertad, que me da la sanidad. Es tu amor, es tu amor, es tu amor que me da la salvación, que me ha dado tu perdón. Es tu amor, es tu amor. Vamos de nuevo. Es tu amor que me da la libertad, que me da la sanidad. Es tu amor, es tu amor, es tu amor que me da la salvación, que me ha dado tu perdón. Es tu amor, es tu amor. ¿Cuántos disfrutamos del amor del Señor? Amén. Suban más. De tal manera el Padre nos amó, que entregó a su Hijo para darnos vida. Jesús por todos murió. Él vino para libertar a la humanidad. Por amor de su amor que me da la salvación. Es
Dios.